que la etiología no era conocida. Hablaba de factores de riesgo. Igual acá hay un grupo de factores de riesgo que corresponden a las neoplasias malignas. Nuevamente, el tabaco y el alcohol. Desde que hablamos de lesiones premalignas, miren cómo lo voy repitiendo. Ya hablamos siempre del tabaco y el alcohol. Entonces, es un punto muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta cuando le hacemos la anamnesis a nuestros pacientes. Muy independiente de qué edad tiene, a qué se dedica, dónde vive, que ya hemos visto que son puntos importantes porque nos determinan o nos ayudan a un diagnóstico presuntivo. Saber también si el paciente fuma o consume alcohol también es de consideración, ya que ¿qué puede ocurrir? Puede alterarnos nuestro tratamiento, puede cambiar el pronóstico y también nos puede dar señales de que determinada lesión en boca puede tener un potencial de malignidad o inducirnos ya directamente a que la lesión puede ser maligna. Entonces, el tabaco y el alcohol es importante. Y ustedes dirán, todo el que fuma va a tener problemas. Por eso, ni bien el paciente te dice que fuma, uno le debe preguntar cuántos cigarrillos al día. Porque ya una cosa es que el paciente diga, ah, sí, yo fumo cuando hay una reunión. Son los llamados bebedores o fumadores sociales. O sea, lo hacen muy eventualmente. O dicen, sí, yo tomo una copita cuando me reúno. Es muy diferente que te dice, sí, yo fumo 10 cigarrillos al día, una cajetilla al día. O el paciente que te dice, no, yo ya tomo 4 vasos al día, nada más. Ya ese paciente tiene un consumo de alcohol mucho más elevado, así como un consumo de cigarro. Entonces no es solo preguntar, sí o no. Una vez que el paciente responde positivo, tenemos ya que preguntarle, ¿cuántos cigarrillos al día? ¿Cuántas copas o cuántos vasos de alcohol al día? Eso es una información relevante, sobre todo cuando hablamos de lesiones en la cavidad oral. Buenos días. Los virus, ya hemos mencionado, hay una serie de virus que son potencialmente malignos. Estamos hablando, a ver, ¿qué virus es cuál? ¿Qué hemos mencionado? ¿Cuál? Bueno, el VIH, el virus del papiloma humano, ¿qué más? ¿Cuál? VIH. El VIH. VIH y hay el virus del papiloma humano, bueno, el virus de inmunodeficiencia adquirida. También hay el virus del Epstein-Barr. Creo que ya lo he mencionado en otras clases, que el virus del Epstein-Barr ya ha sido demostrado que origina alteración en los linfocitos B. Y los linfocitos B son uno de los que se altera o uno de los que forma parte de los linfocitos alterados, los linfomas no Hodgkin, que son o terminan siendo uno de los más agresivos. Entonces hay una serie de virus que ya se ha ido comprobando con el tiempo, que son factores de riesgo, no de etiologías determinantes, pero sí factores de riesgo. Uso de inmunosupresores. ¿Quiénes usan inmunosupresores? Hay una serie de patologías que llegan a usar inmunosupresores, como las enfermedades autoinmunes, porque la enfermedad autoinmune que busca, a ver si ustedes se acuerdan, ¿qué hace una enfermedad autoinmune? Ya lo hemos visto. Destruye las células normales, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el tratamiento? Baja ese sistema inmune, porque el sistema inmune, ¿qué hace? No te reconoce como algo normal y te destruye, porque tu sistema inmune normalmente, cuando hay algo que agrede tu cuerpo, se encarga de ¿qué? De destruirlo, porque para eso te sirve el sistema inmune. Pero cuando tu sistema inmune no está cumpliendo esa función, ¿qué hacen los tratamientos? Justamente frenarlos, recibir tratamientos de inmunosupresores. Lamentablemente esos pacientes están
están más sensibles a que puedan desarrollar una neoplasia maligna. ¿Y quiénes son esos pacientes? Los que tienen pérfigo, los que tienen lupus, síndrome de Sjögren, todo el grupo de enfermedades autoinmunes que ya están siendo tratados con medicamentos van a tener una mayor predisposición porque es otro factor de riesgo. A ver, paso. Hábitos alimenticios. Como ustedes deben de haber leído y escuchado, lamentablemente, buenos días, hay un grupo de alimentos que son un factor de riesgo para ciertas neoplasias malignas, como las grasas saturadas, por ejemplo. Ya ha ido demostrándose con el transcurrir de los años que lamentablemente trae como consecuencia muchos trastornos, ya sea hipertensión, obesidad, pero también termina siendo un factor de riesgo. Ojo, no es que vaya a producir cáncer, es un factor de riesgo. Si ustedes han conocido a algún familiar o han conocido de que tenga una neoplasia maligna, lo primero que les manda es una dieta saludable. No es que no puedan comer, sino que les restringen ciertos tipos de alimentos que están asociados con las grasas saturadas, específicamente por ese motivo. La genética sigue siendo un factor muy importante en las neoplasias en general. La genética hoy en día ha permitido determinar qué paciente va a tener más predisposición que otro. Incluso ya hay exámenes que se realizan para determinar si lleva ese gen, como ocurre por ejemplo con el cáncer de mama. La famosa Angelina Jolie, que terminó haciéndose, estirpándose las mamas y poniéndose prótesis, porque la mamá tuvo cáncer de mama, murió de cáncer de mama, la abuela también, y ella se hizo la prueba genética, porque ya existe actualmente, incluso en nuestro país. ¿Qué hizo o qué optó ella? Tenía un factor de riesgo mayor. Se retiró las mamas y se puso prótesis. Fue una decisión. También ocurre muchas veces con el cáncer de estómago, que por genética muchos de la familia terminan desarrollando una neoplasia maligna en el estómago. Entonces ya tienen ciertos tratamientos o optan, o ni bien ven una lesión, ellos inmediatamente optan por que retiren esa porción del estómago, porque saben que esa lesión finalmente va a evolucionar a algo maligno. Entonces la genética sí sigue siendo un factor de riesgo muy importante y felizmente hoy en día ya hay estudios, ya hay pruebas que permiten conocerlo. Muchas veces cuando sale en BRCA positivo en un cáncer de ovario, ya saben que hay un arraigo genético. Entonces, obviamente, las mujeres de la familia tienen que controlarse y cuidarse porque ya una prueba que está identificando que ese fue el principal factor de riesgo. ¿Bien? ¿Qué más hay acá? El cáncer en cavidad oral en general es más frecuente en hombres. Esto es lo que manda a la OMS. Si ustedes se dedican a hacer o revisar un poco de epidemiología en el país, que casi no hay artículos, no hay artículos, solo hay uno en la revista Herediana y el resto son tesis. Pero ustedes saben muy bien que para un artículo lo que vale es lo que está en una revista indexada. Pues en nuestro país lamentablemente no hay muchas publicaciones sobre ese tema, algo tan simple, ¿cierto? Pero muchas de esas tesis indican que es más frecuente en mujer. Contradice un poco esto, como uno de sus compañeros una vez me preguntaron, no me acuerdo si acá Bombilla, me dijo, doctora, pero yo he visto que he revisado la literatura que era más frecuente en mujeres. Y digo, ¿y de dónde es? Ah, es de España. Que ahí viene el cambio. Pues nosotros aquí nos regimos a lo que dice la OMS, porque la OMS tiene estadísticas mundiales. Y hablar de mundiales es que recogen cantidades de diferentes partes del mundo y hay ciudades mucho más pobladas que la nuestra. Entonces, en base a todo el informe global, ellos determinan, porque la OMS nos dicen que es más frecuente en hombres. Y efectivamente, si nosotros revisamos estudios, por ejemplo, americanos o europeos, van a verificar que es más frecuente en hombres. Hay solo unos cuantos países que te dicen que es más frecuente en mujeres. ¿Por qué se puede ver ese cambio? Puede ser o lo atribuyen a
los cambios que se está dando de muchas costumbres que realizan las mujeres. Antes ciertos hábitos eran exclusivos de los hombres, como fumar y tomar. No era de la mujer, ahora prácticamente es igual. También, ¿qué está ocurriendo? El virus del papiloma humano. Lamentablemente, el virus del papiloma humano muchas veces lo presenta más la mujer que el hombre. Y ese virus, el grupo, la numeración carcinogénica es por transmisión sexual. El virus del papiloma humano en general es por transmisión sexual. Pero lamentablemente puede ser un factor causal. O sea, son temas de estudio, se podría decir, en lo que nos referimos a cáncer en cavidad oral. ¿Bien? Esto, con el transcurrir de los años, está cambiando. Y eso que determina que hay un cambio de epidemiología y que también está habiendo un cambio de factores de riesgo, porque algo está haciendo de que el porcentaje de mujeres se esté incrementando en comparación de muchos años atrás. Y miren, el cáncer oral ocupa el 6º lugar de todas las neoplasias malignas en general. Obviamente, siempre quien se lleva el primer puesto, el cáncer de mama, todavía el cáncer de mama sigue siendo muy frecuente, así como el cáncer de próstata también. Pero el cáncer oral está ocupando el 6º lugar. ¿Y esto a qué nos lleva a nosotros a pensar? Si bien es cierto, una neoplasia maligna es tratada por un oncólogo de cabeza y cuello, pero ¿por qué nosotros debemos de aprenderlo? ¿Por qué nosotros debemos de tomar conciencia? Porque nosotros podemos hacer un diagnóstico precoz, y el diagnóstico precoz mejora la calidad de vida del paciente. Un paciente con una neoplasia maligna en cavidad oral lamentablemente es mutilado. No sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de verlo, pero ellos, por ejemplo, cuando es a nivel de paladar, un ejemplo, o de mucosa, le quitan la mitad del paladar. Entonces, ustedes imagínense anatómicamente nuestro paladar que lo conforma, todo un hueso que hasta dónde llega, hasta por acá, ¿no es cierto? Y retiran esa mitad del maxilar. Ese paciente sale de sala de operaciones sin la mitad de su maxilar, con un obturador, con un conformador para que la piel no se meta y posteriormente puede usar una prótesis. Pero imagínense ustedes, solo 5 segundos despertarse y que no haya la mitad de tu maxilar, que no hablas igual cuando intentas hablar y que no comes igual cuando quieres comer. ¿Cómo se afecta esa calidad de vida? Cuando es en mandíbula, igual le retiran esa porción de la mandíbula, porque ustedes tengan en cuenta que en las neoplasias malignas no es que retiran exacto, siempre se van a bordes sanos. Siempre se extienden un poco más, o sea, ya tienen protocolo y retiran una porción del maxilar y obviamente le colocan un injerto. Ellos se despiertan y no tienen esas piezas dentarias y su mandíbula no fluye. Igual, ellos vuelven a aprender a masticar, ellos vuelven a aprender a hablar. Entonces su calidad de vida se afecta. El cáncer oral involucra un tratamiento multidisciplinario. Tal vez en nuestro país recién se está implantando, pero en otros países no solamente está involucrado el oncólogo, está involucrado el odontólogo, ahora lo van a ver, el fonoaudiólogo, el otorrino, porque es un paciente que sale de sala a aprender a comer, algunos a aprender a hablar, porque no van a vocalizar igual. Entonces, psicológicamente se van a ver afectados o no. Por supuesto. Entonces, imagínense, tras la noticia de tener cáncer y afectarse psicológicamente en su estética, es un paciente muy comprometido. Entonces, saber esto es de suma relevancia, porque nosotros estamos encargados de ese diagnóstico precoz, de evaluar lo que yo les decía en las lesiones potencialmente malignas. ¿Qué les comentaba? Nosotros somos los responsables de detectarlo. ¿Por qué? Porque vamos a mejorar la calidad de vida de ese paciente. Retirar una lesión cuando es potencialmente maligna, ya, el paciente se va a preocupar, va a tener controles periódicos, pero solamente vas a retirar esa porción. O detectarlo cuando es un carcinoma in o cuando recién empieza. Obviamente la cirugía va a ser menos mutilante que cuando ya están en un periodo mucho más avanzado.
Por eso que nosotros tenemos la responsabilidad de conocerlas y saberlas identificar para el diagnóstico temprano. Lamentablemente, yo tuve la oportunidad de estar 3 años en neoplásica y el paciente llega y sabe, ustedes saben a quién le echan la culpa, al odontólogo. Y todos te dicen lo mismo. Yo fui al odontólogo y no me dijo nada. Todos dicen lo mismo. ¿Eso qué involucra? Una responsabilidad por parte nuestra, por supuesto. Ahí recién comencé a tomar conciencia de cuánta responsabilidad tenemos nosotros en un diagnóstico precoz y cómo nos echan la culpa tan fácilmente de algo que de repente ya estuvo, pero que nosotros no lo detectamos. Y nosotros hemos podido haber enviado al paciente tempranamente a un tratamiento menos mutilante, sin radioterapia, si hubiera tenido un diagnóstico precoz, porque el carcinoma in situ solo se retira, no requiere radioterapia, no requiere quimioterapia, solamente controles continuos. Entonces, saber esa epidemiología es muy importante para nosotros. Continúo. ¿Dónde se puede localizar estas lesiones malignas en cambio oral? En cualquier lugar. Se puede ubicar en los lados, en la porción interna como en la porción externa. En la parte de mejillas, mucosa yugal, al fondo, en las encías, en toda la porción de las encías, tanto superiores como inferiores, se puede localizar. En 2/3 frontales de la lengua, yo les diría que en términos generales puede estar en la porción dorsal, en la ventral, en los bordes laterales. Es mucho más frecuente en los bordes laterales de lengua, pero la lengua es uno de los lugares donde mayormente se presenta el cáncer oral. Piso de boca debajo de la lengua. Esta es otra ubicación, sobre todo de las neoplasias malignas referentes a glándulas salivales. Es muy frecuente que estén en piso de boca. O también el grupo de sarcomas. En el paladar duro también es otro lugar donde se puede presentar, sobre todo el sarcoma de Kaposi. Como que cada tipo de neoplasia va cogiendo un lugar o se presenta frecuentemente en un determinado lugar. Bien, ahora que vamos a ver los patrones morfológicos, es lo que inicialmente a nosotros más nos interesa, más que determinar de qué neoplasia estamos hablando, es cómo nosotros la vamos a ver clínicamente. ¿Y por qué? Como ya les digo, nosotros vamos a hacer el tratamiento, ni siquiera la cirugía, nosotros lo vamos a enviar. De repente por el tamaño, en algunos casos vamos a hacer biopsias, pero en la gran mayoría de ocasiones vamos a derivar a cabeza y cuello. Hay 3 tipos, el ulcerado o endofítico, el infiltrante y el exofítico. Exofítico quiere decir que se va hacia afuera. El ulcerado o endofítico es el más frecuente. ¿Por qué? Porque va a formar estas úlceras que tienen el ulcus rodens, porque esto es como un surquito que lo rodea, el centro ulcerado, y lo peor es que va hacia adentro, es infiltrante, por eso dice endo hacia adentro. Como la palabra endodoncia es un tratamiento dentro del diente. Endofítico va a crecer hacia adentro y muchas veces ulcera. Miren acá justo en borde lateral de la lengua y miren con qué coincide, cómo están sus piezas dentarias o cómo ustedes ven. Guiñadas sería la palabra. Piezas fracturadas, vamos a hablar de piezas fracturadas, con bordes se ven filosos. ¿Qué más vemos? Miren acá. ¿Qué le pasó a la encía? ¿Está normal? Hay una retracción gingival, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué condiciones ustedes pueden visualizar a este paciente? ¿En qué condiciones tiene su cavidad bucal? En malas condiciones, ¿cierto? Por lo general coincide con pacientes que van a tener una mala condición oral, mala higiene. Porque les digo algo, ustedes ven esta lesión, ¿no les dolería? A estos pacientes no les duele. Por eso que normalmente van a la consulta cuando ya tienen este tamaño.
porque no les duele, pasa desapercibido para él. ¿Por cuándo va a la consulta por lo general el paciente? Cuando algo le duele. Hoy en día ya un poquito la cultura está cambiando, por lo menos a mí me ocurre eso, la mayoría de mamás ya traen a sus hijos desde muy chiquititos, incluso de que nacen te preguntan, ¿ya cuándo lo puedo traer? O desde cuándo lo pueden ver. Incluso hay un área ya de odontopediatría que es la odontología del bebé, porque sí hay adiestramientos que se les empieza a hacer a los bebés. Ya hay pacientes que suelen ir al consultorio cada 6 meses, ese paciente es ideal, porque al momento que uno lo evalúa o ve algo muy pequeñito, inmediatamente le dicen, mira, mejor hacemos una biopsia para descartar. Pero todavía en muchos sectores que ocurre, el paciente va recién cuando algo le duele o cuando algo le molesta. Entonces, esto en sus inicios no genera mayor dolor, no les molesta. Incluso ahí, tú le preguntas al paciente, ¿le duele? No. ¿Por qué está viniendo? Ah, porque no puedo mover bien la lengua. ¿Qué quiere decir esto? Que lamentablemente las células malignas han infiltrado y puede estar produciendo algún tipo de parestesia, por eso que la lengua ya no la moviliza igual. Es posible que ustedes digan, saca la lengua y van a ver clarito cómo la lengua sale y se desvía hacia un lado. ¿Por qué? Porque tiene esa característica, no les duele. Cuando ya el paciente te dice que le duele, es porque ya está comprometiendo algún nervio, o sea, la infiltración, y él sospecha que la infiltración sea mayor. Esta es la más frecuente. La infiltrante, miren, aquí lo vemos por ejemplo en piso de boca. Vamos a ver masas o placas de bordes mal definidos en o debajo de la mucosa. Por eso que nosotros, independientemente de ver con nuestro espejo, nosotros siempre con el dedo debemos de tocar mucosa yugal, piso de boca, lengua. Porque hay un pequeño grupo, no es tan frecuente, que se puede presentar de esta forma. Entonces nosotros al palpar, recién lo vamos a sentir, o el paciente puede llegar y dice, he estado pasando mi lengua y he sentido algo extraño, algo medio. Clínicamente lo observamos y tal vez no se ve nada, pero recién al palpar vamos a poder identificar. Como acá dice, suele aparecer en la lengua, es más agresivo y más diferenciado. Puede ulcerarse posteriormente y sangrar. ¿Por qué? Porque clínicamente no se observa. Tiene que ser palpado para poderlo sentir. Y para palpar, ¿qué quiere decir? Eso ha estado infiltrando o ha evolucionado de una manera infiltrante, o sea, ha crecido adentro. ¿Cuál es el que sigue? El exofílico. El exofílico se podría decir uno de los más fáciles de detectar. ¿Qué les recuerda eso? ¿Cómo? Un granuloma. Miren, ¿dónde está? Lengua. ¿De qué color es? Blanco. Y si ustedes lo raspan y no sale, ¿qué sería? Una leucoplasia. Cándida, no. Cándida, tú raspas y sale. Leucoplasia no se desprende al raspado. ¿Y qué hemos dicho? Las leucoplasias son lesiones potencialmente malignas. Esta foto sí es de una neoplasia. Pero siempre las leucoplasias, como ya les expliqué, deben de ser biopsiadas. Y también debemos de examinar, miren, cómo tiene este paciente también su boca, observen. ¿Qué ven acá? Desgastes, ese paciente bruxa. Miren acá que vemos. Caries, parecen amalgamas. Y miren acá que tenemos. Hay pérdida de piezas dentales. Nuevamente, ¿cómo es la condición dental del paciente? En mal estado. Ven cómo coinciden y también miren el tamaño. Es una tumoración de crecimiento vegetante, que por lo general va a tener una superficie irregular y dura a la palpación. Si bien es cierto, parece una leucoplasia, pero el crecimiento es hacia afuera y esta sí no suele sangrar. Entonces, ven la importancia de la palpación, que nosotros debemos de tener en calidad bucal, no solamente jalar con nuestro espejito y que nuestros ojos vean. No, nosotros también debemos de palpar, revisar siempre en lengua, piso de boca, paladar duro, paladar blando, zona retromolar. Siempre recuerden de evaluar la zona retromolar. Bien, ahora vamos
términos generales para que entiendan un poco cuando el paciente habla de estadios, no solo el paciente, sino una neoplasia maligna. Ustedes habrán escuchado que la catalogamos por estadios, ¿cierto? Estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. ¿Para qué sirve estos estadios? Ayuda a determinar cuán extensa está la neoplasia. Asimismo, decide el tratamiento. Según el estadio en el que se encuentra el paciente, el oncólogo clínico define el tratamiento y finalmente permite un pronóstico. El pronóstico no quiere decir para muchos una fecha de caducidad. No, quieren saber, pero ¿me voy a morir o voy a vivir? Es un pronóstico, es una probabilidad. Porque cada paciente va respondiendo diferente al tratamiento. Eso es un factor también muy influyente, por eso que los oncólogos o nosotros también damos pronósticos. Nosotros no decimos sí, te vas a curar, no, te vas a morir. Entonces damos un pronóstico, sí, es favorable. O podemos decir, el pronóstico es desfavorable, pueden haber escuchado eso. No quiere decir que el paciente se va a morir. Es que queda como un interrogante de que el paciente responda a un determinado tratamiento. Pero en ocasiones, según el estadio, el oncólogo o el clínico puede determinar si el pronóstico es muy bueno, es favorable, porque ya sabe que el paciente sí o sí va a responder. ¿Y en qué se basa eso, estos estadios? Justo en el sistema TME, que son las siglas de lo que significa cada uno de ellos. T significa tamaño del tumor. N viene de node, que quiere decir nódulo, ganglio. Esto implica la cantidad de ganglios comprometidos. Si hay ganglios donde ya hay células malignas o no hay ganglios con células malignas. Y M es de metástasis. Metástasis es muy diferente a la diseminación ganglionar, a veces lo confunden. Un ganglio comprometido no quiere decir que hay una metástasis. Metástasis es cuando ya encuentran células malignas en otro órgano diferente de donde se formó. Es decir, cuando ya hay células malignas a distancia. Ejemplo, tienen un cáncer en el maxilar y encuentran, les hacen una radiografía de pulmón y encuentran ya células malignas también en pulmón. ¿Sí? Por eso que un paciente oncológico, una vez que salió positivo, que tiene un diagnóstico patológico positivo a cáncer, a todos los pacientes empiezan tomografía de pulmón, ecografía de hígado, hacen las mamografías óseas, etc. Porque tienen que descartar la metástasis a distancia. Y muchas veces también, no muchas veces, sino que aparte de la palpación ganglional, hacen estudios y escogen un ganglio centinela. Y también eso ocurre en cámara oral. Un ganglio centinela es un ganglio que retiran y analizan para determinar si las células malignas llegan. Si el ganglio sale positivo, por lo general retiran todo ese grupo ganglional de la zona, porque si ya uno está comprometido, puede ser que hay varios comprometidos. Y así se asegura, en algunos casos, que no se llegue a producir la metástasis, porque una de las vías de metástasis es la ganglional. Es una forma en que viajan las células malignas, porque también tenemos hemática, es decir, también pueden viajar por sangre, y la transcelómica, que viajan por líquidos con cavidades como líquidos cefalorraquídeos. Las vías de metástasis son diferentes. Ahora presten atención un poquito a esto, porque ustedes tienen ahí, está en sus diapositivas, pero lo más importante es que lo entiendan, porque ven todo esto y dicen, todo esto me voy a aprender, es un poco complicado. No es tan complicado. Ustedes ya saben que T significa tamaño del tumor, ¿cierto? El T se divide, TX de 0, TIS, y viene 1, 2, 3 y 4. Lo más importante, o lo primero que tienen que aprender, son los primeritos. TX, que no se puede evaluar el tumor primario. ¿A qué referimos el tumor primario? Es donde se inicia toda la neoplasia maligna. Eso muchas veces es complejo en pacientes que ya llegan con metástasis,
que muchas veces llegaron, por ejemplo, entran de emergencia, una supuesta neumonía, y dicen, no, tiene un cáncer en pulmón, pero empiezan el estudio y dicen, no, pero tiene focos en diferentes lados. Comienzan a ver cuál es el primario, o sea, dónde se inició o cuál es el origen de toda esa metástasis, porque en algún lado se tuvo que iniciar. El 0, cuando no se detecta ningún tumor. TIS, ¿a qué llaman TIS? El TIS se refiere al carcinoma in situ. Se llama así porque es un cáncer que está en su sitio. ¿Qué quiere decir? Que se circunscribe ahí. Este TIS, a pesar que la palabra cáncer asusta, pero este es el de mejor pronóstico. Tengan en cuenta que este sistema TMN puede variar según la región. Por lo general, el T1, T2, T4 se rige por tamaños, pero cada área, este TIS es justo de cavidad oral. Ustedes comienzan a revisar. La misma OMS tiene los TMN para diferentes regiones. Entonces, claro es. ¿Por qué consideran el carcinoma in situ? Porque dentro de las neoplasias malignas, el carcinoma es la neoplasia maligna más frecuente de la cavidad oral, por eso que lo vamos a ver solito en el próximo capítulo, en la clase del viernes, que no es larga, corta, pero solamente es del carcinoma epidermal. ¿Por qué? Porque es el cáncer más frecuente. Pero el TIS es el cáncer que está en su sitio. Era lo que yo les decía cuando recién empecé el tema. Si nosotros detectamos una lesión pequeña, hay que biopsiar. El diagnóstico o el resultado histopatológico sale un carcinoma in situ, sí, debemos de llevarlo, mandarlo a un cabecicuello. Pero, ¿qué ventaja tiene ese paciente? Ese paciente no recibe radioterapia porque es un cáncer en su sitio. O sea, simplemente va a tener controles porque puede volver a formar otro, pero tiene controles periódicos. Primero cada 15 días, después cada mes, un tiempo están mensualmente, de ahí comienzan cada 3 meses, de ahí cada 6 meses, y hay pacientes que, por ejemplo, tuvieron una vez y de ahí nunca más se quedó ahí. Pero eso, ¿qué lo permitió? El diagnóstico temprano. Que llegó a tu consulta, lo evaluaste, viste, esto está medio raro, mejor hacemos la biopsia. Si yo no puedo, te refiero a un maxilofacial que te hagan la biopsia. Entonces, el pronóstico es excelente. Luego vienen 1, 2, 3, 4. La diferencia de estos es el primero del tumor. El tumor, ¿cuánto tiene que medir? 2 centímetros, ¿cierto? Este grupo de tumores, el T1, mide 2 centímetros o menos e invade tejidos circundantes con una profundidad de 5 milímetros. Cuando hablamos de cáncer se refieren al tamaño, no solamente el tamaño que tiene cuando se ve, sino también hace referencia, acuérdense que las neoplasias malignas que infiltran, ¿cierto? Entonces ellos toman referencia de cuántos milímetros de profundidad tiene. Eso es importante para determinar los test. El T1, recuerden, ese facilito, llega hasta 2. Tengan en la mente cuando hablamos de tamaño de tumor, siempre 2 centímetros cerebro y va a ser más fácil recordar el resto. Tengan en cuenta así, 2, 4, 6, 1. 2 es T1 y la profundidad 5 milímetros menos. T2 más de 4, perdón, más de 2, pero no debe llegar a 4. Pero acá hay un detalle. El grupo que puede medir 2 centímetros o menos, pero que ya tiene una profundidad mayor de 5 a 10 milímetros. Eso es lo que lo diferencia del primero, la profundidad. Y hay otro grupo que ya puede medir de 2 a 4 y que son profundidades de 10 a menos. El T3, ya estamos hablando de más de 4 y una profundidad más de 10. Y el T4 y es una enfermedad avanzada que incluso lo divide A y B. A cuando es de labio, hay otro A de cavidad oral y el B, miren, invade músculo, hueso, quiere decir que ya se diseminó por un montón de años. ¿Cuál mayor probabilidad ustedes creen de todos estos que hagan metástasis?
que ya el paciente tenga una metástasis. El T4, porque va a tener un tamaño mayor e incluso la probabilidad de metástasis ya puede estar en el T3, porque miren, una invasión mayor de 10 milímetros. La región es muy importante, imagínense que hay empezó en piso de boca. El piso de boca está a este nivel y nuestra cadena ganglionar del cuello está por acá. Si ya infiltra 10 milímetros, a partir de T3 ya hay una probabilidad de una metástasis. Entonces, por eso les decía acá, apréndanse 2 y 4. 2 de 1. De 1 siempre 2, menos de 2. Y no infiltra más de 5 milímetros. El T1. El T2, ya ahí va a ir de 2 a 4. El T3, ¿qué hace? Más de 4, ¿cierto? El T3 y el T4, ¿qué va a ocurrir? Que invade para el boca. Es un tamaño mucho mayor. Ahora nos vamos a los ganglios. Igualito. Hay NX, NC. NX, que no se puede evaluar en los ganglios regionales. ¿A qué le llaman regionales? A los más próximos a donde se forma el tumor. Por ejemplo, cuando hablamos de cavidad oral, nosotros siempre debemos palpar los ganglios del cuello. Cuando ustedes vayan avanzando y les vayan enseñando a evaluar un paciente, les van a decir, ya, se ven los dientes, se ve la mucosa yugal, se ve la lengua, piso de boca para dar duro, y también les van a decir, palpe los ganglios del cuello. Siempre nos enseñan a palpar en paralelo, ¿no? Que coges uno y coges el otro. Siempre con simetría. Y comenzamos a palpar desde la parte posterior del paciente en el sillón, ambos lados del cuello. Empezamos de la parte más baja hasta que llegamos hasta la parte más alta. ¿Bien? ¿Dónde viene acá? Hay 1, 2, 3. 1. Hay un ganglio linfático del mismo lado, que puede medir 3 centímetros o menos. Hay N2. El N2 se divide en A, B y C. Ambos tienen un ganglio comprometido. Del mismo lado, pero que ya mide más de 3 y menos de 6. El B tiene un ganglio linfático del mismo lado y ninguno mide más de 6 milímetros. El C tiene un ganglio en cualquiera de los dos lados. Luego tenemos el N3, que ya mide más de 6 centímetros. Y M es metástasis. El M es el más fácil de todos. M1 es cuando hay metástasis. M0 no hay diseminación. MX no se evaluó la metástasis a distancia. No se pudo evaluar, o al momento que llegó a la consulta o al centro donde llegó para ser diferido, no pudieron hacer la evaluación correspondiente y eso lo tienen que marcar. ¿Por qué? Porque de eso dependen, miren, los estadios. Los estadios van de 0 hasta el 4. El 0, ¿cuál es? Lo que les decía, el TIS. Porque el TIS no va a tener nada, ni ganglios, ni metástasis, ni nada. ¿Cuáles van a ser los de mejor pronóstico? Miren, el 1 y el 2. Porque el estadio 1 y 2, si bien es cierto, algunos pueden llegar a tener 6 centímetros, no tienen metástasis. No hay ganglios comprometidos. ¿Dónde viene el problema? A partir del 3 y obviamente del 4. Que ya las probabilidades de ganglios comprometidos y de metástasis es mucho más alta. Entonces, como yo les decía al comienzo, ese sistema que te permite determinar el estadio, pero ese estadio te permite determinar cuán avanzada está la enfermedad, qué tratamiento vas a recibir y cuál es el pronóstico. Porque el tratamiento va a ser el mismo de alguien que esté en un estadio 4 a uno que esté en un estadio 1. No, las sesiones de radioterapia son totalmente diferentes. Si requieren quimioterapia es totalmente diferente. Incluso muchos pacientes de estadio 4 en general primero reciben radioterapias o quimios para reducir el tamaño del tumor y posteriormente van a sala para retirar el tumor. ¿Por qué? Porque ¿qué se busca? Ser menos invasivo en el momento de la cirugía. Imagínense nuestra cavidad oral, esta área que es tan pequeñita. ¿Qué seccionas? Un montón. Entonces, ¿qué buscan? Hay otros pacientes que lamentablemente ya no son candidatos para cirugía y simplemente reciben de por vida radioterapias y quimioterapias hasta que llega un momento que lamentablemente fallecen. Pero hoy en día pueden creer que hay pacientes en estadio
estadio 4 que llegan a vivir hasta 10 años recibiendo radioterapia y quimioterapias. Todo el avance de la tecnología ha permitido que estas pacientes tengan más probabilidad de vida, más tiempo de vida de lo que pasaba años atrás. Años atrás un paciente de estadio 4 con la justa podría llegar al año en el mejor de los casos. Hoy en día no. Los tratamientos permiten un mejor tiempo de vida e incluso una mejor calidad de vida. Pero en líneas generales el tratamiento de todas las neoplasias malignas, el primero de elección es retirar. Como les dije desde el comienzo, ¿cuál va a ser nuestra misión? Ese diagnóstico precoz. Detectamos cuando son muy pequeñitos y lo podemos retirar a tiempo. Y miren, esa conciencia se está dando en todas las áreas. En ginecología, en la parte de mamas, en la parte de urología, porque todo cáncer detectado a tiempo llega a ser curado o su pronóstico es más favorable. Hoy ustedes conocen un montón de pacientes que te van a decir que han tenido cáncer hace 10, 20, 30 años y se mueren de cualquier cosa, mueren de cáncer. Pero eso de quién depende de los profesionales de la salud, independientemente del paciente, claro está. Pero nosotros debemos hacer un diagnóstico precoz, evaluar a nuestros pacientes integralmente.